Es un gozo nuevamente en el nombre del Señor dirigirme a ustedes y decirles que estoy en esta tarde listo para decirles nuevamente los recuerdos que tengo de allá del terremoto de Armería, Colima. Ahí es la segunda experiencia de terremotos. Y ahí sucedió más o menos lo siguiente, hermanos. Después de 2 años de ministerio con la iglesia El Salvador, ahí en Armería, eh, pues me dispuse a salir de ahí de la casa pastoral para buscar una casa prestada que un hermano bondadosamente nos prestó en una colonia que se llama Ejido. En esa colonia Ejido, por la calle Ejido, nos prestó su casa el hermano, una casa grandota, que estaba descuidada, le faltaban varios detalles, entre otros que no tenía luz, que el agua estaba también en desuso y cosas por el estilo de una casa sola. Pero aparte la pintamos, la dejamos bonita la casa. Pero ¿qué creen, hermanos? Cuando ya todo estaba terminado, cuando ya parecía que todo marchaba bien, el día 3 de enero de 2003, hermanos, se nos vino otro terremoto, aparte del de Manzanillo en el 95, en el 2003 se vino ese fuerte terremoto, que se siente que hasta las quijaditas le truenan a uno. Teníamos un perrito chaparrito, pues el perro salió también escurridito juntamente con nosotros hasta la dala de la entrada de la casa y ahí nos estuvimos debajo de la dala resistiendo hasta que pasó el terremoto fuerte, hermanos, algo fuerte. Bueno, pues después de aguantar como 1 minuto y fracción con ese terremoto, doy gracias a Dios porque a nosotros no nos pasó nada. Solamente cayeron 13 láminas de la casa donde estábamos y una barda que estaba por la parte de atrás de la casa donde estábamos. Y a nosotros no nos cayó nada encima, bendito sea Dios. Bueno, terminado ese proceso, inmediatamente la luz se fue, eran las 8:30 de la noche. No hubo luz, ya no hubo ni agua ni nada. Y algo muy especial que pasa en los casos, el miedo, hermanos, que no se lo puede quitar, como ya platiqué en la otra parte de este video. Con ese miedo encima, pues sacamos nuestra camita a la parte de atrás, hermanos. Yo tenía una extensión larga de luz para una, esta eh, especie de enramada que teníamos en la parte de abajo. Y ahí debajo de la enramada, junto a los árboles, unos árboles grandotes que teníamos también, allí nos acomodamos para dormir ahí afuera, hermanos, porque el miedo produce eso, como ya dije, uno quiere dormirse afuera de las casas. Bueno, ahí nos pasamos la noche, hermanos, pero pues empezamos a ver algo muy bonito, hermanos, algo único en la historia del ministerio. Empezaron a llegar vecinos, hermanos, de toda clase de vecinos. La vecina que teníamos abajito se llamaba Remedios y su esposo, que llegaron a pedirnos ahí alojamiento debajo de nuestros árboles en el corral ese grandote que teníamos atrás de la casa. Bueno, ahí se acomodaron ellos, hicieron su cama ahí improvisada también y traían su niño ellos y ellos dos, eran tres. Luego llegaron más vecinos, hermanos, cuando vieron que pues prendimos una alumbrada y se hizo bonito ahí el ambiente, en el sentido de que le dimos vida a aquello que parecía tan oscuro, tan feo. Pusimos una alumbrada y se iluminó y la gente se empezó a acercar. ¿Y qué creen, hermanos? Empecé a aprovechar el tiempo, a platicar con las personas, a calmar los nervios y a decirles que tuvieran confianza que Dios tenía el control de nuestras vidas. Así nos pasamos esa noche. A la siguiente noche, hermanos, lo mismo. Como la luz duró como 2, 3 días para regresar, pues nosotros aprovechamos para seguir testificando a drogadictos y otro tipo de personas ahí, que les preguntaba, entre otras cosas, cómo se sentían y qué era para ellos Jesucristo. Ellos me respondían de acuerdo a su escaso conocimiento, que su religión, que lo traían colgado en el pecho y puras de esas.
Pero bueno, yo les expliqué de manera sencilla que la vida en Cristo es otra cosa y los invité a, relacionarse con Jesucristo. Algunos de ellos me hicieron caso, otros no. Pero gracias a Dios, eso fue el inicio. Porque al siguiente día, hermanos, como al segundo o tercer día, me habló un hermano que ya se los mencioné, el hermano Héctor Bauer, para decirme que habían venido hermanos de fuera, allá a Colima, y estaban buscando dónde apoyar en el terremoto, que si tenía necesidad de ir, pues, ¿qué traen, hermanos? Pues traemos colchones y despensas para repartir. Vénganse, hermano, con confianza. Yo me las ingenio ahorita para avisar a la gente. Los más comunicativos de aquí, ahorita se hacen grande el movimiento. ¿A qué horas van a venir? No, pues a tales horas. Y hermanos, fue un gozo ver que ahí junto a la casa había una fila grandísima de gente, con unas 100 personas esperando la despensa y poniéndoles de acuerdo para entregarles los colchones al siguiente día. Eran unas filononas grandes de gente que fueron a la casa, pero como había mucho, bendito sea Dios, que llegó a otras partes de nuestro país, adoro al Señor por esa sensibilidad de los hermanos de otras partes que llegaron y nos compartieron ellos sus vidas, su tiempo, su amor, y fue muy hermoso eso también. Agradezco al Señor también, no solamente por el hermano Héctor Bauer, sino por más hermanos que se añadieron ahí a ese ministerio, hermano Felipe Diego, y más gente que andaba ahí involucrada. Gracias a Dios por eso. Entonces repartimos colchones de manera que sobraron, hermanos. Muchos colchones, se llenó un cuarto que teníamos ahí grandote, lo llenamos hasta arriba. Y aparte lo que repartimos ahí en la calle. Después anduvimos repartiéndolos casa por casa a las personas que conocíamos que tenían más necesidad. Fue un gozo de Dios ver cuánta persona contactamos, muchas, cientos de personas. Y ese grupo inició ahí con muchos niños, hermanos, sobre todo muchos niños. Teníamos grupos de niños grandes, como nunca. Ahí en la calle jugábamos pelota y les compartía a los niños el mensaje, cantábamos al Señor y de repente nos acompañaban hermanos de Tecomán y era muy bonito ese ministerio con las personas asustadas por el terremoto. Gracias a Dios pasó el trauma del terremoto y seguimos haciendo otras cosas, hermanos. Tuvimos que atender a las personas que perdieron su casa, a llevarles auxilio, entre otros. Ayudamos a la hermana Chuyita. La hermana Chuyita era una anciana que tenía ya alrededor de 100 años, como 92 años tenía la hermana. Y a esa edad, hermanos, todavía la hermana cuidaba a una niña. Para ella era su niña, una muchachita de 35 años. La cuidaba y la tenía ahí como bebé. Le daba todas las atenciones. Y nosotros, entre otras cosas, ayudamos a la hermana también por eso. Porque siempre nos gustó atender a los enfermos. El Señor nos usó también por ese lado. Luego les hablo más de esto, hermanos. Asimismo, hermanos, después de ayudar a la hermana a reconstruir también su casita, le echamos el piso y le ayudamos a otros detalles ahí. Mi hijo y yo nos dimos a la tarea también, hermanos, de ver otras necesidades en otros hogares. Estuvimos, como les decía, viendo a algunos enfermos. Este ministerio, hermanos, yo lo empecé pues mucho antes. Quiero decirles que Natanael, mi hijo, pues nació enfermo. Si algunos de ustedes no lo sabían, mi hijo nació con un problema que se llama mielomeningocele. Ese problema es una falla en la columna vertebral de los nervios que no están unidos y hubo que operarle desde pequeñito. Mi esposa tenía un problema fuerte en su salud también, tuve que dejarla ahí al cuidado. Mi mamá se quedó al cuidado de ella y yo me tuve que ir a Guadalajara a que operaran a mi hijo. Lo dejé allá para que lo atendiera mi suegra y me regresé rapidito para acá, para Nayarit, a seguir atendiendo a mi esposa. Bueno, pues gracias a Dios salimos adelante de eso, hermanos, pero
hubo mucha atención para mi hijo especial. De ahí para adelante, Natanael necesitaba consultas especiales con médicos especialistas. Y a pesar de que hubo mucho rechazo y muchas negativas de los médicos, hermanos, algunos de ellos dijeron que mi hijo no iba a durar 5 años. Ya tiene ahorita 34 años. Bendigo al Señor por ello. En esos 34 años, hermanos, Dios me ha enseñado que atender a los enfermos, pues es un ministerio de amor, como lo digo en un video que tengo en el YouTube, que se llama Cambio de Sonda Foley, un ministerio de amor. En ese video enseño que a mi hijo le he estado cambiando la sonda desde hace ya pues más de 10 años, como unos 18 años, que le tengo cambiando la sonda. Antes de eso lo llevaba al CRIT de Guadalajara y siempre he estado al pendiente de él para ver que todo marche bien. Otros problemas en su cerebro, en sus pies y muchas cosas que atendía a mi hijo en su necesidad de salud. También bendigo al Señor, hermanos, porque aquí en la ciudad de Los Mochis, donde actualmente vivo, atendí a 2 enfermos, en especial a mi amada esposa, que estuvo enferma por 2 años, que fue recayendo más y más hasta que ya no tuvo más que irse con el Señor. Mi esposa se debilitó mucho, se adelgazó hasta que se murió. Algo que me llamó mucho la atención de ella es que cuando se estaba muriendo, nunca se quejó, nunca dijo nada. Por el contrario, tenía una hermana en la fe, una hermana muy querida también de nosotros, la hermana Colasita, allá en una colonia que se llama la colonia 72. Ahí conocimos a una hermana que les decía, conocida como Colasita, su nombre Nicolasa Tarín. Junto con su mamá, ella estaba ahí en cama también, padeciendo una enfermedad de tipo artritis. Y ella no se podía mover en su cama, ahí estaba. Y ella, al principio, cuando la conocí, nos escuchaba bien la palabra del Señor, le compartíamos, nos atendía. Y logré ministrarla de tal manera que fue un brazo derecho para el ministerio. Era un apoyo fuerte en oración. La hermana se gozaba cuando en sus cumpleaños le compartíamos un pastelito y le cantábamos los cantitos de feliz cumpleaños y cosas así por el estilo, donde la hermana se gozó en el Señor a pesar de su enfermedad. Ya en los últimos 8 meses la enfermedad de la hermana se agravó y le dolían mucho sus huesos, demasiado. Se quejaba horriblemente. Ella sí le dolía mucho seguramente y lloraba y se retorcía de dolor. Yo cuando estaba ahí, ya las últimas veces que la visité, después de apoyarle mucho, tanto en oración como con la administración de la palabra, y le compraba cositas que ella ocupaba, como ropa calientita en tiempo de frío, como un calentador eléctrico y cositas así que ella iba ocupando, se las compraba. Y me gocé en el Señor de ese ministerio con ella. Después de 10 años que la estuve cuidando, hermanos, ella, pues ni modo, se tuvo que morir 6 meses antes que mi esposa. Y a mí, pues me dolió mucho, pero me sirvió para entender que cuidar enfermos, hermanos, es algo muy hermoso, muy relacionado con el amor de Dios a nosotros y el amor de nosotros hacia nuestro Dios y a nuestro prójimo. Doy gracias a Dios porque Colasita entonces ocupó un lugar muy especial en mi ministerio. Dios quiso llevársela 6 meses antes que mi esposa y eso me dolió, y luego se me junta lo de mi esposa después de 6 meses. Mi esposa también se va de nuestra familia en enero de 25 de 2024, ya se fue con el Señor y actualmente me encuentro en esta condición de viudo, pero sirviendo al Señor, hermanos. Tengo más tiempo para mí, para mis hijos, para ministrar al Señor. Tengo más revelación del Señor para cantos, para
temas especiales que me han salido, bendito sea Dios, por los tiempos de crisis. Actualmente estoy enfermo, hermanos, pero en mi enfermedad me gozo de que el Señor es fiel, de que no me deja y me sigue usando a pesar de mi incapacidad. Se ha cumplido la palabra de Dios que dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Siento que mi espíritu rebosa, que mi alma está fuerte en el Señor y que cada día puedo compartir con mayor pasión el mensaje del Señor cantado y hablado. Quiero decirles también, hermanos, que en los ministerios bonitos que he disfrutado también, hermanos, es que conviví con personas con discapacidad como Natanael, allá en Colima. Les decía en otro video que tuvimos una rondalla, la cual tuve el privilegio de dirigir y de disfrutar experiencias bonitas con ellos. Dos de los miembros de la rondalla están ahí, el maestro de educación física, ahí estaba junto a ellos, que también estaban en la rondalla. El hermano de un muchachito que se llamaba José, ahí estaba, también participaba. Y asimismo, don Ángel Mora, que está ahí enfrente en la silla de ruedas. Doy gracias a Dios por este ministerio. Bendigo al Señor por ello allá en Armería, Colima también. Por último, mis amados hermanos, quiero decirles que servir al Señor durante 50 años no ha sido fácil. Ha sido un camino angosto, como dice el Señor en su palabra, estrecho, donde cuesta trabajo andar, pero que el Señor no me ha dejado. Y me ha extendido su mano, y debo reconocer con todo mi corazón que es el Señor en primer lugar, el que no me ha dejado, el que ha sido fiel por 50 años. También quiero reconocer a algunos pastores que me han apoyado durante todos estos años. El primer pastor que me ministró a mí estando ahí en el estado de Nayarit fue el hermano Joel García Pasillas. Ese hermano me motivó para reafirmar mi ministerio. Después conocí a el hermano Otilio García también en las reuniones estatales que teníamos de confraternidad de iglesias, al hermano Arturo Horta, al pastor Antonio Villa, que también tuve el privilegio de conocer, convivir con él, al hermano Fernando de la Mora Rivas, al hermano Gaspar Landeros, al hermano Felipe Diego Castillo, al hermano Jorge Luis Ramírez, el hermano Odimando López Espino, el hermano Ventura Hernández Linares, el hermano Agustín López Guido, el hermano Adán Millán, el hermano Leavín Salgado, Ariel Núñez, Francisco Núñez, o conocido como Kiko Núñez, el hermano Héctor Bauer, el hermano Eliseo García, Julián Hernández, Omar Nicolás, Rubén Lemus. Y también aquí en el estado de Sinaloa he conocido varios. Desde mi llegada aquí, el hermano Martín Velarde fue el primero que me relacioné. Él fue el que me predicó en el culto de instalación. También doy gracias a Dios porque estuvieron otros más. Estuvo el hermano José Vallejo, Omar Vallejo, el hermano Francisco Gastelum, el hermano Valentín Valenzuela, el hermano Raúl Camacho y sus familias de estos hermanos. También me gozo en el Señor de haber conocido a las esposas de los pastores, así como muchos diáconos también que conocí a lo largo de mis 50 años, hermanos. Doy gracias a Dios por los buenos diáconos que me ministraron en tiempos de necesidad. Entre otros, voy a mencionar a los hermanos diáconos de allá de Manzanillo, hermanos. De Manzanillo, Colima. Me recuerdo mucho al hermano Bonifacio Méndez,
al hermano Antonio López, al hermano Misael Real, al hermano Raúl Ceballos, a la hermana Toñita Benítez, a la hermana Carmen Serrano, a el hermano Alfonso Leal aquí en Los Mochis, y en fin, tantos hermanos diáconos que de momento no me acuerdo. Doy gracias a Dios por las hermanas también que le hicieron la lucha como diaconisas. Como ya mencioné, la hermana Tomasa Partida allá en el Pimentillo, Nayarit, también fue un buen elemento. Me ayudó también en el ministerio las hermanas diaconisas, la hermana Carmen Serrano de Tamazula, Jalisco. Bendigo al Señor por todos estos hermanos. Quiero decirles, hermanos, que no logré esto de ninguna manera por mí, como ya dije, por gracias al Señor. Quiero decirles que todos estos videos, hermanos, que hemos estado viendo de mis 50 años de ministerio y muchos más que tengo en el YouTube, son casi 100 videos. Mi hijo Jaime Arcadia Torres me ha ayudado a hacerlos. También doy gracias a Dios por la cooperación de otras personas, ¿verdad? Gente que ha cooperado económicamente para el equipo de grabación. Gracias a Dios también por el tiempo de los hermanos que oran por mí, sin importar su denominación. Hay hermanos de otras denominaciones también que conozco, muchos de ellos, pastores de otras denominaciones e iglesias. En Tierra Fría había una iglesia pentecostal que me apoyaron mucho ellos también en oración. Doy gracias a Dios también porque conocí gente de muchas partes, hermanos. Allí en Cortázar, Guanajuato, conocí varios pastores de otras denominaciones, que tuve el privilegio de ser el presidente de esa alianza ministerial de pastores de tipo interdenominacional. Había pastores de distintas denominaciones y nos respetamos y nos llegamos a querer en el amor de Cristo. Bendito sea Dios por este ministerio también con pastores, no solamente de mi denominación, sino de muchas otras más que gracias a Dios conocí. Aleluya, gracias al Señor por esto.